para que ustedes también lo tengan y después posteriormente lo voy a subir a lo que es la plataforma. Ya no se preocupen, vamos a tener las clases. La anterior no lo pude grabar, como les dije, entonces estábamos con Meet. Entonces con Meet es un poquito más difícil realizar la parte de la grabación, ¿no? Porque tiene algunas, digamos lo que Meet es, tiene sus ventajas y desventajas al igual que Zoom, pero mayormente vamos a utilizar Zoom y como les he dicho, entonces no se va a cortar las clases, vamos a estar ahí todo el tiempo para que igual ustedes no pierdan el hilo de lo que es la clase en forma general, ¿no? Entonces, acá, a lo que he visto, varios ya me estaban mandando lo que es el archivo, entonces no he visto mayores dificultades. Simplemente lo que vamos a hacer ahora es reforzar la parte de lo que es um, reforzar, digamos, lo que es el sí y el entonces, ¿no? Esto con el fin de que a ustedes les podamos dar una orientación general. Tal vez alguien haya tenido alguna dificultad, algún problema en alguna parte de los ejercicios, pero hasta donde he visto, la mayoría lo hizo correctamente. Estaba revisando sus pseudocódigos y no hay mayores dificultades. Ya. Mm, vamos a reforzar en lo que es el sí y el entonces, ¿ya? Y posteriormente vamos a realizar más ejercicios relacionados con esta parte. Eh, voy a abrir lo que es el PCI para trabajar con ustedes. Ok, recordando un poquito lo que es el sí, entonces habíamos indicado que en la parte de ayuda, sí, por si acaso, acá nosotros tenemos varios ejemplos. Ya si es que en algún momento ustedes tienen alguna duda de utilizar alguna instrucción o tienen problemas en el momento de asignar algún dato, entonces vayan acá, vayan a lo que es la ayuda, ¿sí? Ahí dice ayuda y dice ejemplos. En ejemplos, ahí nos dan una serie de ejemplos en los cuales nosotros podemos ayudarnos y reforzar lo que ya sabemos. Por ejemplo, acá tenemos lo que es suma, que esto sería nuestra primera parte, ¿sí? Y nos indica, ¿no? Con algunas instrucciones, escribir, ingresar primer número, ingresar segundo número, cómo se hace la suma, escribir el resultado, etc. Ahora, por ejemplo, si nosotros queremos encontrar ya un poquito más avanzado, que para nosotros sería el sí entonces, mayores, dicen, ¿no es cierto? Entonces, el de mayores generalmente está dependiendo de lo que es el uso de algunos otros elementos. En este caso está utilizando lo que es el vectores que vamos a llevar mucho más adelante, pero en este momento nosotros simplemente queremos ver algunos ejemplos como ser promedio, triángulo, etcétera, ¿no? Entonces acá está inclusive el tipo de elemento de control que en este caso se llama para, en el caso de algunos valores que tenemos, inclusive acá está, ¿no es cierto? Lo que habíamos indicado la vez pasada, un uso de lo que es el módulo, ¿sí? Acá cómo se escribe, cómo se puede hacer la condicionante. Entonces, esto es, por ejemplo, lo que habíamos indicado en la anterior, ¿no? Entonces, por ejemplo, este es un ejemplo del sí entonces. Vamos a poner para correr, lo hacemos correr el ejemplito, ingresamos un número cualquiera, digamos este valor, ingresa el divisor, le vamos a poner ese valor. Ahí está. El resto de dividir 345 entre 32 es 25.
O sea, aquí igual ya nos está dando el resultado final, ¿sí? Tanto de la división como del resto. Ok. A ver, vamos a compartir la pantalla. Ok, ya estamos compartiendo. A ver, vamos a hacerlo correr de nuevo. A ver, aquí que va corriendo. Ingresamos el primer número. Ingresamos el segundo número. Ahí está. El resto de dividir es 345 entre 32 es 25, ¿no? Entonces ya nos está mostrando el resultado. Ya, gracias. Ahora acá, por ejemplo, lo que mostramos básicamente es el uso del sí no, ¿cierto? Entonces, si, digamos, el valor módulo es igual a 0, entonces es exacto. O sea, si su división no tiene ningún resto, entonces nos va a decir esta división es exacta. Si no, al dividir nos va a mostrar el valor del módulo, ¿no es cierto? Eso nos está indicando en este momento para detectar este valor, ¿ya? Ahora, vamos a hacer un par de ejemplitos más relacionados con lo que es el sí entonces. Y vamos a utilizar un nuevo. Aquí le vamos a poner, por ejemplo, un enunciado. Encontrar el valor mayor de, ya hemos hecho lo anterior de dos números, el valor mayor de tres números, eso está en su práctica, ya, entonces esto todavía no, quisiera que lo resuelvan, después vamos a hacer. Ahora, por ejemplo, detectar si un número es divisible entre 5. Eso es lo que vamos a hacer, ¿ya? Vamos a detectar si un número es divisible entre 5. Entonces, acá si deseamos le podemos poner el nombre o simplemente ahí que se quede, ¿no? Entonces depende de nosotros. Entonces, vamos a hacer acá, ¿sí? Vamos a definir. Ahí le ponemos el nombre de la variable. En este caso, queremos detectar si un número es divisible entre 5, entonces definimos, digamos, una variable a. Como es la única variable que vamos a utilizar, entonces le vamos a decir como un valor entero, porque queremos detectar si es o no es divisible. Luego, ¿qué vamos a decir? ¿Qué es lo que haríamos, por ejemplo, para decir si un número es divisible entre 5? Entonces, ¿qué significa? Que es divisible entre sí mismo y entre 5, ¿no es cierto? Entonces, para dividir, entonces nosotros, ¿qué le podemos decir? Si este valor, o sea, pero antes nos estamos olvidando. Acá le vamos a poner un mensaje. Esto no se olviden cuando ustedes estén realizando los ejercicios, ¿no? El nombre de la persona, ¿sí? Mi nombre, vamos a poner mi nombre. Y luego vamos a poner escribir. Ahí le van a decir, por ejemplo, insertar el valor. Luego le dicen leer el valor de A, que en este caso sería la variable. Y le decimos sí, ¿no es cierto? Le decimos sí.
si, por ejemplo, el valor de A módulo 5 es igual a 0, si el valor de A, acá le podemos poner mods, mods es igual a 0, entonces que me va a mandar un mensaje que diga es divisible entre 5. Y caso contrario, aquí le ponemos si no, igual otro mensaje que diga escribir no es divisible entre 5. Hacemos correr y a ver qué nos sale. Nos dice insertar el valor. Entonces insertamos. A ver, denme un valor para verificar. Simplemente para verificar. ¿Qué valor le ponemos? 8. Ya, a ver, 8. 8 es o no es divisible entre 5. No. No es divisible. Entonces me tendría que salir eso, ¿no? No es divisible entre 5. Ahora, si por ejemplo hacemos exactamente lo mismo, a ver, vamos a hacerlo correr con un dato que sí sea divisible entre 5. Entonces le decimos 15. Entonces es divisible entre 5. Entonces la condicionante que nosotros le demos hace que el ejercicio se pueda o no se pueda ejecutar correctamente. Ahora vamos a hacer una modificación. Detectar si un número es divisible entre 5 y entre 3. O sea, al mismo tiempo me tiene que decir que es divisible entre 5 y también me tiene que decir si es o no es divisible entre 3. ¿Ya? ¿Se entiende, no es cierto? A ver, háganme este ejercicio para ver cómo vamos. Me dicen si va a ser o no es, o no es divisible entre 5 y entre 3. A ver, les doy un ejemplo. A ver, les vamos a poner acá un ejemplo. Si yo le pongo, por ejemplo, un valor de 30, entonces me tiene que decir, es divisible entre 3 y también me puede decir ahí mismo el mensaje o también me puede dar otro mensaje. Eso lo voy a dejar a criterio de ustedes. 30 es divisible de 5. Ahora también me puede ahí dar un mensaje diciendo, por ejemplo, 30 no, o digamos otro mensaje, otro valor, ¿no es cierto? A ver, por ejemplo, 35 es divisible, perdón, no es divisible entre 3 y acá mismo le podemos decir 35 es divisible entre 5. ¿Sí? ¿Se dan cuenta, no es cierto? Entonces tiene que decirme al mismo tiempo que es divisible entre el valor de 3 y entre el valor de 5, o me tiene que decir es divisible entre 3, pero no es entre 5, o viceversa en este caso. A ver, hagamos la modificación de este ejercicio que les he dado para ver cómo manejan el sí y el si no para poder realizar el ejercicio. A ver, vamos haciendo, chicos. Y me mandan esto en este momento al grupo de Telegram. Yo voy a seguir revisando a los que me faltan. Okay.
Ya, Ángela Terry, hay un detalle, ¿no es cierto? En tu ejercicio que me has mandado al último. No te da el resultado porque aquí tú no estás mostrando lo que es la variable, ¿no es cierto? Donde dice al último, el pago semanal es, ahí estás poniendo coma en horas, ¿sí? Ahí estás poniendo, está bien, horas trabajadas em, es el valor, ¿no es cierto? Entonces, lo que te sugiero para resolver este dilema, entonces simplemente ponle dos escribir un escribir como para lo que es el pago semanal y otro para lo que son las horas trabajadas. A ver, intenta eso, ¿ya? Para ver cómo te va. Ya, bueno, en realidad sí te debería demostrar, pero vamos a detectar el error ahí. Pon dos mensajes, uno que sea para el pago semanal y otro que diga las horas trabajadas. A ver qué te sale y de acuerdo a eso vamos a detectar el otro problema que tengas. Ya, eso sería, a ver. Mm, ya, ok. Ya, perfecto. Ya, vamos haciendo este ejercicio. Mándemelo en este momento al grupo de Telegram, por favor. Es bastante cortito, así que no van a tener mayor dificultad. Vamos a dar un par de minutitos nada más. 5, más que suficiente. Y eso. Ya.
Muy chicos. No me han mandado todavía. Ok. Bueno, como no me han mandado, entonces lo resolvemos. Un minuto. Ya, un minutito más les dejo, ¿sí? Un minutito, pero vamos haciéndolo rapidito, chicos. No se olviden poner su nombre, ¿no? En la parte superior siempre pongan su nombre. Ya, está bien. El código más me tienen que mandar por si acaso, ¿ya? Entonces no se van a olvidar eso. La captura tanto del código como del ejercicio. Está bien, perfecto. Inge, ¿Te escucho? Inge, en el problemita no me ubico muy bien, pero le estaba poniendo ahí donde leer mode 5 igual a 0, un AND para que Ya, sea 3 igual a 0. ya. Pero eso solo me va a dar los casos en los que sí solo sean divisibles entre los dos, digamos. Por ejemplo, el 35 ya pasa a segundo plano. Eso te daría, digamos, con el si no. Entonces, en el si no tendrías que hacer otra condicionante. Esa parte tendrías que ver cómo realizar, ¿no? En el si no ya El, tendrías que poner tu condicionante indicando que si solamente es divisible entre 5 y si solamente es divisible entre... ajá. Ujú. Ay, ay, ay. Ok.
Ya. Ok, ahora sí creo que ya vamos. Bueno, hay diferentes maneras, ¿no? Cuidado que piensen que solamente hay una forma de solución, ¿no? Entonces, mayormente lo que se realiza es, digamos, la lógica que uno pueda tener. Como dice su compañero, ¿puede utilizar un AND? Claro que sí. Puede utilizar lo que es un, digamos, doble condicionante, claro que sí. Entonces, eso ya depende de nosotros, ¿ya? Entonces, eso no existe ningún tipo de restricción en forma general para que lo podamos resolver, ¿ya? Entonces, muy bien. Entonces, a los que me han mandado, entonces los registro y el resto, entonces lo resolveremos en este momento para que sepan también cuál sería una de las alternativas, ¿no? Entonces, como acá estamos poniendo, ¿no es cierto? Un ejemplo es divisible entre 3, ¿no es cierto? Podemos utilizar igual la condicionante, ¿sí? La misma condicionante, solamente que acá le ponemos que la condición sea igual divisible entre 3, nada más, ¿no? Entonces, si es divisible entre 3 y entre 5, entonces ponemos las mismas condicionantes, pero para ambos casos. O como dice su compañero, podemos utilizar un AND, ¿no es cierto? Un AND, pero ahí ya tendríamos una restricción, que solamente si es que es ambos, entonces me va a mandar un mensaje, eso está bien, y si no, entonces ahí tendríamos que evaluar nuevamente si es divisible entre 5 y si solamente es divisible entre 3. Entonces, ahí ya verificamos todo esto, ¿no? A ver, lo haremos correr. Ingresamos un valor, digamos, el mismo que hemos utilizado, que en este caso sería 30. Es divisible entre 5, es divisible entre 3. Vamos a ejecutarlo nuevamente. Vamos a poner 35, por ejemplo. Es divisible entre 5, no es divisible entre 3. ¿Sí? Fíjense, solamente he hecho esa pequeña modificación que en lo que es diagrama de flujo lo vamos a analizar. Ahí está, ¿no? Entonces, doble condicionante de unir y directamente ya tenemos el resultado. A ver, vamos a ver qué nos han dicho sus compañeros para... ya, ok. Ya. En el caso del pseudocode, ¿sí? Tal vez van a tener algún error, ¿sí? Por ejemplo, siempre traten de fijarse, como les he dicho, lo que es la parte de la sintaxis, ¿ya? Tal vez lo puedes corregir, Johan, utilizando, por ejemplo, ¿sí? Donde dice, digamos, si A mod 5 es igual a 0, entonces lo podrías poner, por ejemplo, un doble igual. Intenta poner un doble igual, a ver cómo te sale.
Y ahí me dices si te salió o no. Eso puede ser una forma. La otra forma puede ser, por ejemplo, que le pongas un paréntesis, ¿sí? Después de que digas sí, entonces le pones todo entre paréntesis para que tu condicionante esté completa. Pero hacer la prueba con eso, ¿ya? Ah, acá hay un error. No es que sea del módulo. Te dice datos incorrectos 2.0 igual a definir. Donde estás definiendo, te falta un punto y coma. ¿Ya? Dice definir A como entero, pero te has olvidado del punto y coma. Entonces, corregirlo esa partecita y ya te debería de correr. ¿Ya? Eso corregirlo. Johan. El ejercicio lo podían mandar directamente a lo que es el grupo. El grupo les dije. Pero ya, los que me han mandado tienen validez, pero ya se me ha atrasado mucho. Okay. Vamos a hablar también de lo que es otra estructura, ¿sí? Por si acaso, lo que es la estructura para. Ya, esta estructura para nos sirve para hacer diferentes bucles, ¿sí? Eso es lo que vamos a hacer nuevo para ir utilizando, digamos, algunos de los elementos también que tenemos acá y ir utilizando más herramientas de las que tenemos y vamos a ir adelantando de mejor manera y todo aquello, ¿no? Ya, vamos a hacer otro ejercicio, no se preocupen y con eso ya vamos a reforzar esta primera parte. En este caso del sí y el no, entonces si se dan cuenta no es mucho, ¿no es cierto? Entonces los ejercicios que nos dan generalmente son condicionantes, por verdad, por falso y ahí se quedan, ¿no? No hay, no hay muchos elementos para corregir o realizar algún ejercicio adicional. Ahora sí, lo que vamos a ver en este momento es lo que se llama la estructura de repetición para. Ya. ¿En qué consiste esta estructura? Básicamente se la utiliza cuando nosotros deseamos tener, digamos, un contador automático, ¿sí? Un contador automático. Por ejemplo, les puedo decir, digamos, mostrar los primeros números, perdón, los n primeros números consecutivos. ¿Esto qué significa? Por ejemplo, si yo inserto por teclado el valor de n, ¿sí? Donde n, digamos, n es insertado por teclado. Insertado por teclado. Donde n es insertado por teclado. Entonces, ¿qué voy a obtener? Por ejemplo, n es igual a, yo lo he insertado por teclado y he puesto, por ejemplo, 5. ¿Ya? Entonces, ¿qué me debería mostrar en la pantalla? 1, 2, 3, 4, 5, ¿no es cierto? Me debería demostrar esos valores. Entonces, ese sería, digamos, un ejemplo. O sea, automáticamente que me vaya generando estos números. Eso sería un ejemplo de lo que es para. Ahora, pero ¿y cómo utilizo yo este valor de para? Porque ahorita solamente estamos indicando esto. Y esto no lo puedo hacer con sí y con no, ¿no es cierto? Tengo que utilizar necesariamente otras herramientas adicionales. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Por ejemplo, acá yo voy a poner insertar el valor de n.
de n vamos a poner, ¿no? Porque tenemos que insertar por teclado. Entonces vamos a poner ahí n, ¿sí? Ponemos el valor de n. Esto lo vamos a borrar porque ya no nos sirve. Decimos, hay una estructura que está acá, que se llama para, y eso lo haremos clic. Y automáticamente ahí me va a aparecer la sintaxis para utilizar esta estructura, ¿no? Para la variable numérica. Acá yo tengo que tener una variable adicional, ¿sí? Que va a utilizar como un contador automático. Entonces ya no voy a tener solamente el valor de A, voy a tener también el valor de I, ¿ya? Generalmente utilizo I para hacer la contabilización o utilizo el nombre de C, que significa contador. En este caso yo utilizo la letra I y vamos a asignar a este valor de I, le vamos a poner ahí. Vamos a borrar todo esto que está acá y le ponemos I, ¿sí? Para el valor de I. ¿Cuál va a ser mi valor inicial? Como estoy utilizando los n primeros números consecutivos, entonces voy a comenzar en 1, ¿no es cierto? Entonces de 1 le vamos a poner. Me tiene que mostrar el valor de 1. ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde me tendría que mostrar el valor? Hasta n. Hasta n, exacto. Y acá igual, ya no defino a, ¿no es cierto? Defino n. Entonces, hasta n. Eso tengo que tener cuidado con el valor de las variables. Dice con paso. Entonces, como estos son números consecutivos de 1 en 1, porque de 1 hacia 2, ¿cuánto hay? 1, ¿no es cierto? De 2 hacia 3, igual sigue siendo 1. Entonces, con paso de 1 le vamos a poner. Hacer, ¿sí? Hacer, esa es la estructura, ¿no? Y acá le decimos qué es lo que debemos hacer. Por ejemplo, ¿qué es lo que vamos a hacer en este momento? Le vamos a decir, por ejemplo, escribir únicamente el valor de I, porque es lo único que queremos mostrar en pantalla. Queremos mostrar de forma consecutiva cuánto vale el valor de I. Nada más. ¿Hasta dónde? Hasta N. Algo que tenemos que tener harto cuidado acá, ¿sí? Que tenemos que tener bastante cuidado es que el bucle sea finito. Porque, digamos, si nosotros le ponemos, por ejemplo, nos confundimos. Ejemplo, nos confundimos. Y aquí le ponemos n. Y aquí le ponemos hasta 1, por ejemplo. Entonces estamos haciendo al revés. Y si ustedes se dan cuenta, nunca va a llegar hasta 1. ¿Por qué? Porque siempre se va a detener en n. ¿Sí? Y siempre va a estar recorriendo y este bucle se va a crear en infinito. ¿Y eso qué va a provocar? Que nuestro programa se cuelgue. Básicamente se va a colgar. No va a pasar nada más, pero cuando se cuelgue el programa, ustedes saben que directamente no se va a almacenar. Primero, segundo, vamos a tener problemas con el programa, vamos a tener que cerrarlo nuevamente, abrirlo nuevamente para recuperar la información. Y eso, ¿no es cierto? Entonces, eso más que todo es lo que tenemos que tener cuidado. Entonces, siempre vamos a tener cuidado de dónde hasta dónde vamos a utilizar ese valor. Listo. Entonces, esto me tendría que mostrar lo mismo que acá en el ejemplo, ¿no? Si yo le digo 5, me tiene que mostrar del 1 al 5. Si yo le digo el 10, entonces me tiene que mostrar desde el 1 hasta el 10. Haremos correr. Insertar el valor de n. Pondremos 9. Me tiene que mostrar del 1 hasta el 9. ¿Sí? Entonces se dan cuenta, ¿no es cierto? Esa es una forma de utilizar lo que se llama para. Esta es la sentencia para. Ahora veremos cómo se muestra utilizando lo que es el diagrama de flujo. Entonces acá nos vamos al diagrama de flujo y vamos a ver la sintaxis. Generalmente la sintaxis viene, por ejemplo, de un bucle, ¿sí? Fíjense las flechas, ¿ya? Entonces tenemos acá un bucle en el que la variable que vamos a utilizar para contabilizar se encuentra en la parte superior
el valor de inicio, ¿sí? El valor del final y al medio de cuánto en cuánto me está mostrando. Ahora, por ejemplo, ¿qué tal si yo no quiero mostrar de 1 en 1? Yo quiero mostrar de 2 en 2, ¿sí? Y entonces acá yo voy a modificar el valor, ¿no? Entonces voy a mostrar, por ejemplo, solamente los pares. ¿Qué tal si yo solamente quiero mostrar los pares? Entonces, ¿en dónde voy a comenzar? Digamos, voy a comenzar en el valor de este 0. El primer par sería el valor de 0, ¿no es cierto? Desde 0 hasta, en este caso, yo no voy a mostrar hasta n, porque si solamente muestro hasta n, entonces me va a mostrar muy pocos números. Yo quiero mostrar la cantidad de esos valores, entonces le voy a poner n por 2 para saber, digamos, la cantidad del doble de lo que voy a mostrar. Y voy a mostrar simplemente de 2 en 2. O sea, voy a hacer exactamente lo mismo, pero esta vez ya lo voy a mostrar de 2 en 2. Ya no voy a mostrar de 1 en 1. Vamos a hacerlo correr. Ahora, el valor de n igual puede ser cualquier dato. Vamos a poner, por ejemplo, 6. Me tiene que mostrar en pantalla 6 valores que sean de valor par. Vamos a ver si el algoritmo que hemos hecho está correcto o hay algo para corregir. Decimos Enter. Ah, miren, fíjense. Desde 0 hasta 12. Pero 0 es un valor, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, aquí hay un error. Me muestra 7 valores. Solo me debería demostrar 6. ¿Cómo puedo hacer para corregir ese dato? ¿Qué hago? ¿Qué me recomienda? Este valor de 0 le puedo colocar desde 2, ¿no? Que comience directamente en 2. Ya no comience en 1, sino en 2. Y el paso que estoy utilizando, como les digo, es de 2 en 2. A ver, vamos a ver, digamos, cómo se muestra en el diagrama de flujo. Ahí está, ¿no? Entonces voy a comenzar, por ejemplo, en 2. Voy a terminar en n por 2 y la cantidad de pasos que estoy realizando es de 2. ¿Sí? Entonces eso es bien importante. Ahora, vamos a hacerlo correr nuevamente y me tendría que corregir ese error, ¿no es cierto? Vamos a ponerlo 6 nuevamente. Me tendría que mostrar desde el 2 hasta el 12. Fíjense, desde el 2 hasta el 12. Ahora sí está correcto. ¿Por qué? En el anterior caso me mostraba un valor adicional. Entonces, ese valor adicional puede provocar futuros errores en mis programas. Entonces, por eso es necesario que si yo inserto un dato, entonces me dé la respuesta a ese mismo dato. Porque si me da otro resultado, entonces significa que algo está mal. ¿Ya? Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Esa sería la forma de utilizar el par. Ahora, en este caso hemos hecho los números, hemos hecho en este caso los números consecutivos, los números pares. Entonces, a ver, ¿cómo ustedes lo modificarían este programita para que sea con resultados solamente impares? ¿Sí? Es decir, si yo le pongo 7 sería 1, 3, 5, 7, 9. ¿Cuántos datos tengo? 5, 6 y 7, ¿no? Si digamos yo le pongo n igual a 7, entonces me tendría que mostrar desde el 1 hasta el 13. A ver, ¿cómo modificaríamos? Vamos. Haremos esto y lo mandaremos al Telegram en este instante. Unos 5 minutitos igual más que suficiente para que hagamos esta pequeña modificación. Porque no es tan complicado, ¿no ve? A ver, intentaremos, chicos. Vamos haciendo y al Telegram.
Ya, mientras van haciendo les voy a ir llamando lista para ver quiénes están presentes. Ya, a ver. Alvarado Laime, Vladimir. Apasa Neil. Presente, Inge. Ok. Apasa Gutiérrez Iván. Presente, Inge. Iván, ¿verdad? Ivana pasa. Ok. Ábalos Choquehuanca Frank. Azurduy Rivera. Francisco. Presente, Inge. Presente. Ok. Cabrera Mamani Omar. Chauca Mamani Gabriel. Chávez Mamani Josué. Presente, Inge. Choque Ramos Joel. Presente, Inge. Choque Álvaro. Presente, ingeniera. Clavijo Choquehuanca Omar. Condori Poma Iván. Presente. Ok. Coronel Nina Carlos. Cruz Gómez Yamil. Presente, Inge. Okay. Guarachancasi Daniel. Presente, ingeniera. Okay. Laime Roxana. Presente, Inge. Okay. Yampa Rocha Grover. Loza Trochevi. Presente, ingeniera. Okay. Mamani Arias Kevin. Presente, Inge. Presente, presente. Okay. Mamani Calizaya Claudia. Presente, Inge. Okay. Mamani Chipana William. Mamani Rojas Amadeo. Presente, Elise. Mamani Torres Rubén. Mamani Fernández William. Maita Lanoca Rey. Mercado Guarachi Marco. Nina Ticona Pastor. Presente, Inge. Paucara Figueredo. Quispe Churata Fernando. Presente, Elise. Quispe Limachi Ángel. Presente, Inge. Reyes Ortiz Tumiri. Salgueiro Condori. Jonathan. Presente, Inge. Ya. Sirpa Tapia César. Tola Quispe Sergio. Vila Agreda Oscar. Presente, licenciado. Ok. Listo, chicos.
Ya, muy bien. Ok. Ya. A ver, veremos cómo les sale. Ya, muy bien. Sí, está perfecto. Ya. Ok. Sí, está muy bien, chicos. Los que me han enviado está correcto, ¿no? Desde, por ejemplo, acá la única modificación que tienen que hacer es desde 1. Pueden hacer lo mismo. Acá simplemente igual de 2 en 2. Entonces, lo único que tienen que hacer es tenían que hacer esa modificación, ¿no? Ejemplo K7 y ahí está. Listo. Eso era bastante cortito. Ahora, por ejemplo, no solo tenemos este tipo de modificaciones, ¿no? Entonces también tenemos otro tipo de series en las cuales nosotros podemos ir alternando con lo que ya hemos aprendido, que en este caso sería el sí, no, para lo que es el uso de para. Por ejemplo, generar la serie de n números. En este caso, por ejemplo, mirar la serie de n números. En este caso, por ejemplo, digamos, yo quiero tener solamente esta serie. A ver, ¿cómo tendría que ser? 1, 2, 3, aquí 2, aquí 5, aquí 2, aquí 7, perdón, aquí 2, etcétera. ¿Cómo yo podría hacer, por ejemplo, para obtener esta serie? ¿No? Una serie que nosotros tenemos acá. ¿Cuál sería, digamos, el detalle? A ver, ¿qué me dicen ustedes? A ver, vamos a ir viendo la parte de participaciones también para irles registrando. ¿Qué tendría que hacer yo para obtener esta serie? A ver, ¿qué ideas me dan? ¿Qué es lo que yo puedo observar en esta serie? A ver, fíjense bien. Les voy a mandar al Telegram para que se fijen. El 2 se repite intercalado en 1, 3, 5, 7, 9, etc. Entre Entonces puros números impares. sí, se intercala solo el 2. Ya, muy bien. Entonces, ¿qué significa? Por ejemplo, en las posiciones pares, si ustedes se fijan, está únicamente 2, pero en las posiciones impares está el mismo dato, ¿sí? Del valor en impar, ¿no es cierto? ¿Esto qué significa? Por ejemplo, si yo le voy a poner, digamos, un valor n que sea igual a 1, 2, 3, 4, 5, digamos acá el ejemplo, vamos a poner, si n es igual, vamos a poner acá, igual a 9. Entonces, ¿qué me debería demostrar? En pantalla. Me tendría que mostrar todos estos datos, ¿sí? Hasta el 9, ¿no es cierto? Eso es lo que me tendría que mostrar en pantalla. ¿Cómo hago yo para que me muestre este resultado? ¿Qué es lo que tendría que hacer? A ver, ¿cómo podríamos hacer? Ya, este primero lo vamos a hacer conmigo y el siguiente lo hacemos con ustedes, ¿sí? Igual, es bastante cortito para que lo podamos resolver y posteriormente vamos a seguir haciendo problemas un poquito más complejos.
Por ejemplo, vamos a seguir insertando el valor de n, vamos a seguir necesitando la variable i, y en este caso, digamos, vamos a utilizar solamente hasta el valor de n, ¿no? No necesitamos más. ¿De cuánto va a ser nuestro paso? De 1 en 1. ¿No ven? Posteriormente, ¿qué es lo que podemos hacer para generar estos datos? Entonces, tenemos que ver la parte condicional, ¿sí? Si el valor es par, ¿sí? Si el valor de i es par, entonces, ¿qué debo colocar? Solamente 2. Si el valor es impar, ¿qué debo colocar? El valor que corresponde a impar. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer eso. Entonces, aquí ya tenemos la condicionante. Decimos si, digamos, ¿no es cierto? Si el valor de i, acá le vamos a poner mod 2 igual a 0. ¿Por qué estamos haciendo esto? Directamente es porque en nuestro caso, al utilizar el módulo 2, estamos generando ya sea pares o ya sea impares. En este caso, si es igual a 0, significa que el valor es par. Y si es par, entonces vamos a escribir solamente 2. ¿Sí? 2, nada más. Ahora, ¿qué sucede por lo contrario? Si no, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué hacemos aquí? ¿Qué vamos a escribir? ¿Qué pasa si no es par? ¿Qué escribimos? El valor de i, ¿no? Exacto, el valor de i, porque el valor de i va a ser impar y va a ser el mismo que vamos a mostrar en pantalla. Listo. Entonces ya tenemos como resultado lo que vamos a hallar. A ver, vamos a hacerlo correr. Veremos cómo nos sale. Insertar el valor de n. Vamos a utilizar el mismo ejemplo para ver cómo nos salió. Sería 9. Ahí está. 1, 2, 3, 2, 5, 2, 7, 2, 9. ¿No es cierto? ¿Se dan cuenta? Entonces, acá ya estamos generando una serie, pero a partir de alguna condicionante, como es el sí y el no. ¿No es cierto? Si no. A ver, vamos a hacer un ejemplito más para ver cómo nos va con ustedes. Vamos a poner igual. Generar la serie de n números. Vamos a ponerlo acá. Vamos a ver cómo nos va. De n números. Y acá le vamos a poner, por ejemplo, vamos a borrar esto. Le vamos a poner 5,2, 5,4, 5, 6, 5, 8, etcétera, ¿no es cierto? 1, 2, 3. A ver, generaremos esta serie. Igual, es una pequeña modificación nada más la que tenemos que hacer. Y veremos cómo nos va. Vamos, chicos. ¿Cómo haríamos esta modificación? A ver, intentaremos. 5 minutitos.
¿Cómo, chicos? ¿Se puede? A ver, vamos a resolver con ustedes. ¿Qué haríamos en este caso? ¿Qué es lo que está variando? ¿Está? Ya, a ver, vamos mandando 2 minutitos más. Tengo 12:18. Hasta las 12:20. Vamos. Ya, ahora sí ya estamos. 12:20. Ya. Mm. Va a iniciar en 5. Bueno, a ver. Hoy hay un error, ¿no? Hay que corregirlo. Ya, lo vamos a corregir entonces. A ver, veremos cómo hacemos. En este caso, por ejemplo, cuando decimos generar la serie de estos números, ¿qué está sucediendo? Si ustedes se fijan, es un caso inverso al del anterior ejercicio. ¿Por qué? Porque en el anterior caso tomábamos en cuenta los mismos números en las posiciones impares, ¿sí? Tomábamos los mismos números en las posiciones impares y en los pares tomábamos en cuenta el valor de 2. En cambio, en este caso, ¿qué sucede? Se toman en cuenta al valor de 5 en el caso de los valores impares, pero en los valores pares se sigue manteniendo el mismo par, ¿no es cierto? Si ustedes se fijan, estamos haciendo exactamente eso. ¿Ya? Entonces, ¿cómo hacemos para generar esa información? Ya. A ver, lo corregiremos. Uno me mandó, pero está, no está bien, ¿no? Hay que corregirlo. Ya, a ver, lo corregiremos entonces, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Los mismos valores desde 1 hasta n. Sigue siendo n el mismo dato, ¿sí? Pero, en este caso, en la posición de los pares, esto lo vamos a tomar en cuenta,
para que lo sepan. Posición de números pares. En la posición de los números, pares, ¿qué es lo que va a suceder? Vamos a realizar, ¿sí? Vamos a realizar lo siguiente. Vamos a escribir el número, ¿ya? O sea, va a ser acá al revés. Vamos a escribir el número que estamos utilizando en la posición de los pares. Ahora, en la posición de los impares, ¿qué vamos a escribir? ¿Qué escribimos acá, chicos? ¿Qué vamos a escribir? 5. 5, eso, muy bien. Entonces mostramos el valor de 5 y hacemos correr. Ahí vamos a poner, a ver, 7, listo. Primer valor, 5. Segundo par, tercero 5, cuarto par, quinto 5, sexto par, séptimo 5. ¿Ok? Ya está. Entonces, si se dan cuenta, entonces ya hemos hecho la modificación correspondiente. Un último más. A ver, vamos a ver cómo nos va con esto. ¿Se dan cuenta, no es cierto, chicos? ¿O hay tal vez alguna duda adicional? Si hay dudas, Inge. entonces me dicen. Inge, una consulta. Dime. En el donde le ha puesto i mod 2 igual a 0, ¿por qué es 2 igual a 0? En esta parte estamos haciendo la división. Es como, por ejemplo, yo te dijera, divides 2 entre 2, ¿cuánto te da? 0. Te da a 1, ¿no es cierto? Pero el residuo te da 0, ¿no es cierto? Y cada vez que dividas un número par entre 2, o mejor dicho, ¿cuál va a ser el residuo de cualquier número par entre 2? Pero el residuo es 0. Va a seguir siendo 0, ¿no es cierto? Por eso, cuando va a ser residuo 0, significa que estamos utilizando solamente a los números pares. Por eso estoy utilizando esto, ¿sí? Esto es para mostrar las posiciones de los números pares, exclusivamente para los números, la posición de los números pares. Ahora, estamos mostrando en esa posición el número del valor de i. Caso contrario, vamos a mostrar 5, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, eso es lo que estamos haciendo en este caso. Está bien, Inge, gracias. Ok. A ver, vamos a hacer otro ejercicio más. Generar la serie de n números. Decimos, por ejemplo, 1, 2, 0, 4, 5, 0, 7, 8, 0, 10, 11, 0, etcétera. ¿Se entiende la serie? Sí, Inge. Ya, a ver, intentaremos hacerlo. A ver, ¿cómo lo haríamos? ¿Qué modificación necesitaríamos hacer? A ver, lo haremos todos mejor. Sí, porque si no se nos va a ir la hora. ¿Qué es lo que estoy mostrando? ¿O cuál sería, digamos, aquí el punto clave para que yo me dé cuenta cómo solucionar el ejercicio? ¿Qué es lo que está pasando? Cada 3 números es 0. Ya, cada 3 números es 0. ¿Eso qué significa? Que si el número que nosotros utilizamos es divisible entre 3, ¿cuánto me debe mostrar? 0. 0, exacto. Y si no es divisible entre 3, me tiene que mostrar el mismo valor consecutivo, ¿no es cierto? Entonces, a ver, haremos eso. En vez de ponerle mod 2, le vamos a poner mod 3. ¿Está bien?
O sea que si es divisible entre 3, me va a mostrar 0. Y acá eso es lo que vamos a modificar. Acá me tiene que mostrar 0. Caso contrario, ¿qué me tiene que mostrar? El valor de I. Muy bien. Eso es. A ver, haremos correr. Valor de n. Ya, digamos un valor grande para que me muestre la mayor cantidad de datos. Vamos a ver. Ahí está, ¿no? 1, 2, 0. 4, 5, 0. 7, 8, 0. 10, 11, 0. Ahora, ¿qué sucede si, por ejemplo, en vez de tener esta serie, yo tengo una serie similar? A ver, vamos a ponerlo para que se den también cuenta. Digamos que se repite cada vez que yo tengo 4. Aquí yo tengo, en vez de 8, 0. Aquí 9. Y así me muestra esta serie. Aquí, ¿qué es lo que yo debo modificar? ¿Qué me dice? Sugerencias. El número 3 por 4. Exacto, muy bien. Solo eso, ¿no es cierto? Entonces, acá, ¿qué va a hacer? Va a ser esta serie. Me va a modificar, en vez de cada número 3, me va a modificar cada 4 para que tenga el valor de 0. Vamos a hacer correr. El valor de n sería 7, digamos. Ahí. Le pondremos un número más grande. A ver, 2. O 3. Ya. Listo. Ahí para que se note la diferencia, ¿no? 0, 1, 2, 3, 0, 5, 6, 7, 8. Mejor dicho, 7, 0, 9, 10, 11, 0, 13. ¿No es cierto? Entonces me está generando la serie. Ahora, acá, ¿cuál es el objetivo de este ejercicio o de este ejemplo? Es que ustedes se den cuenta que yo puedo utilizar cualquier valor de módulo, no necesariamente 2. Pero ¿por qué siempre estoy utilizando un principio 2? Porque el 2 es un generador de pares o impares directamente. Si es par, entonces va a ser verdad. Si es impar, entonces se va a ir a si no, ¿no es cierto? O a falso, como quieran llamarlo. Y ahí me va a mostrar el resultado. Ahora, el objetivo de este tipo de ejercicios básicamente es mostrarles cómo funciona el para, pero también al mismo tiempo utilizando el sí y entonces, ¿no es cierto? Ahí para que nosotros pongamos la condición que nosotros podemos, que requiramos y ya nosotros, de acuerdo a eso, vamos jugando con los valores, con los números que se encuentran por dentro. Ya, muy bien. Entonces, de esta manera lo vamos a ir viendo. También les voy a dejar algunos ejercicios para la siguiente clase, ¿sí? Y que lo puedan revisar de esa misma manera y podamos también repasar y reforzar, digamos, en ese sentido, ¿no? Entonces, cada semana igual vamos a ir haciendo un nuevo bucle y después, posteriormente, vamos a ir haciendo un montón de ejercicios. ¿Se entiende el funcionamiento de la sentencia cíclica para? ¿Se entiende, chicos? Inge, una consulta. Dime. ¿En dónde está el i menor 1? ¿Eso cada cuánto se cambia? ¿Eso es su inicio? ¿O cómo? ¿Esto? Sí. Ya. Esta es una flecha. Esta es una flecha. Es como poner igual. Acá le vamos a poner también un comentario para que lo tomen en cuenta. El valor de i igual a 1 es el valor inicial. Valor inicial. Y el valor donde dice hasta, es hasta dónde va a llegar el valor de i. Hasta dónde, hasta dónde
llega I. Es decir, inicias en 1. ¿Hasta dónde quieres que sea tu bucle? Hasta N, dices, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, yo voy a iniciar en 1, pero voy a terminar en N. Eso es lo que estoy diciendo. Ahora, de cuánto en cuánto yo quiero ir realizando este bucle o esta posición de 1 en 1. Por eso dice con paso de 1. O sea, cada vez que yo voy a ingresar al bucle, me va a preguntar. Esto es, haz de cuenta que es como una condicionante. Te va a decir, el valor de I comienza en 1. Entonces te va a preguntar, ¿hasta dónde, digamos? Por ejemplo, tú has insertado en N, has insertado 5. Ya, entonces va a pasar por el bucle, va a decir I es igual a 1. Y después va a decir hasta 5. Entonces, I es menor o igual a 5, vas a preguntarte. Y vos te preguntas, ¿no? De forma interna, ¿I es menor que 5? Sí, claro, es menor que 5. Entonces, va a ir ingresando, va a realizar todas las tareas que está acá adentro. Luego, nuevamente, va a subir al bucle y ¿qué es lo que va a realizar? Va a incrementarse este valor de I en 1. Es decir, ya no va a ser 1, ya va a ser 2. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque dice con paso igual a 1. O sea, digamos, haz de cuenta que cada vez que ingrese al bucle, te va a sumar 1 más al valor de I. Es decir, si era 1 más 1 va a ser 2. Entonces, y ya no vale 1, vale 2. 2 es menor que 5, te preguntas. Y por respuesta, si es verdad, entonces entra al bucle. Nuevamente, hace todo esto y pregunta. La siguiente ya no va a ser 2, va a ser 3. ¿3 es menor o igual que 5? Sí. Otra vez. Va a preguntar la siguiente vez, ya no va a ser 3, va a ser 4. ¿4 es menor o igual que 5? Sí. Otra vez. Después va a preguntar, ¿5 es menor o igual que 5? 5 es igual que 5, ¿no es cierto? Entonces sí, va a ser esa vez más. Y luego obviamente va a incrementarse en 1. Después nuevamente va a venir acá y se va a preguntar, ¿6 es menor que 5? Ah, no, momentito. 6 ya no es menor que 5. Entonces ya no va a hacer ninguna tarea y se va a salir. Es como si aquí tú estuvieras utilizando en este para como un sí, ¿sí? Siempre vas a realizar siempre y cuando sea menor o igual que 5. Si no es menor o igual que 5, entonces directamente se va a ir al si no. Si no tiene si no, entonces va a terminar en fin sí, y directamente se va a salir del algoritmo. No sé si se entiende esa parte. Sí, está bien, Inge, gracias. Ok, perfecto. Eso es lo que realiza esta parte del bucle. ¿Ya? Entonces vamos a seguir haciendo más ejercicios, no se preocupen. Vamos a utilizar otras alternativas adicional de esto también para que ustedes vean cómo funciona. Ahora, vamos a hacer a propósito, ¿sí? Voy a guardar primero esto antes de que se me cuelgue. Ejercicio 1 para. Ya. Listo, ya están guardados. Ahora, vamos a hacer, digamos que nos equivocamos, que no ponemos 1, que ponemos n hasta n, ¿sí? N hasta n. Nos hemos confundido, haremos correr. ¿Qué va a suceder? Veremos. Vamos a poner el valor de 5. Y solamente nos va a mostrar 5. ¿Por qué? Porque el valor es el único, me está mostrando y no hay hasta dónde llegar. Entonces, no está haciendo ningún tipo de operación y lo está dejando ahí nada más. Ahora vamos a hacer una operación al revés. Vamos a decir desde n hasta 1 y estamos incrementando el valor. Entonces vamos a utilizar el valor que nos está mostrando. Insertamos, a ver, un valor cualquiera igual para que no sea el mismo 6. Y miren, no hace nada, ¿sí? No hace absolutamente nada. Y ahí se corta. Eso es porque tenemos, la sintaxis está correcta, pero nuestra lógica no está funcionando bien. Entonces eso tenemos que tener cuidado.
Ahora, algo también que es bien importante en lo que es el para, es que nosotros podemos incrementar o decrementar de la forma que nosotros queramos. Por ejemplo, vamos a hacer un ejercicio más y con esto acabamos. Generar la serie de n números. Por ejemplo, si n es igual a 6, entonces me va a generar la siguiente serie. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ahora se dan cuenta, ¿no es cierto? O sea, son números consecutivos, pero en forma inversa. Entonces, ¿dónde estoy comenzando? En el valor último, en el valor de n. ¿Y dónde tengo que terminar? En 1. Ah, entonces acá ya tengo que hacer otra cosa. Pero ¿cómo hago para hacerlo en este ejercicio? Voy a hacer lo siguiente. Ya no voy a comenzar en 1. ¿En qué número voy a comenzar? En este caso, ¿qué número comienzo, chicos? 6. 6. Pero 6 para mí, ¿qué vale? N, ¿no es cierto? Entonces ya voy a comenzar en N. Ya no voy a comenzar en 1. ¿Hasta dónde tengo que llegar? Ahora sí, es un valor fijo. En este caso sería 1, ¿no es cierto? 1, eso, muy bien. Ahora, como es decir paso de 1 en 1, estoy sumando. Para restar, tengo que decirle con paso menos 1 para que me lo reste. O sea, digamos, cada vez que yo ingrese al bucle, me lo va a ir restando, ¿sí? Primero va a ser 6, después va a ser 5, después menos 1, 4, menos 2, menos 1, 3, menos 1, 2, menos 1, 1. Listo. Entonces, acá, esta parte lo vamos a ir borrando y mostramos, ¿no? A ver cómo nos va. Escribir el valor de i, a ver si está bien. A ver, hacemos correr y vamos al valor de n. En este caso lo vamos a poner el mismo 6 por efectos de verificación. Fíjense, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Entonces yo puedo jugar también con la parte de los pasos. Si quiero puedo hacer menos 1. Ahora, ¿qué tal si yo le digo menos 2? ¿Qué va a suceder? Fíjense, entonces ya no va a ser de 1 en 1 lo que va a contabilizar, sino va a ser de 2 en 2. Vamos a poner 9. Fíjense, de 2 en 2 está restando. 9, 7, 5, 3, 1. ¿Sí? ¿No es cierto? Entonces, esto ya depende de mí. ¿Con cuánto de valor yo voy a querer trabajar? Si le incremento de 1 en 1, van a ser consecutivos. Si lo decremento de menos 1 en menos 1, entonces va a ser lo de la última serie, ¿no es cierto? Va a ir recorriendo, pero del valor mayor hasta el menor. Y eso tengo que tener cuidado, como les digo, desde dónde inicio y hasta dónde termino, para que no tenga problemas posteriores. ¿Ok? De esa manera se trabaja. Ya. Eso sería, jóvenes, por el día de hoy, para lo que es